La ansiedad se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la vida moderna. En prácticamente todas las partes del mundo, crece a un ritmo acelerado. Y, aquí en Europa, se estima que 1 de cada 3 personas enfrente, en algún momento, síntomas que indican un cuadro de ansiedad. Pero, al fin y al cabo, ¿cómo tratar este problema de forma correcta y eficaz? Hoy quiero guiarte, paso a paso, de una manera muy simple y técnica, sobre todo lo que realmente funciona en el tratamiento de la ansiedad. Vamos a hablar sobre cuándo está indicado el uso de medicamentos, cuándo no son necesarios, qué tipos de tratamiento existen, cómo la terapia puede ayudar, qué actividades físicas traen más beneficios e incluso cómo los hábitos diarios, como el sueño y la alimentación, interfieren directamente en el equilibrio de la mente. Mi objetivo aquí es traducir lo que la ciencia ya ha comprobado a un lenguaje claro, sin complicaciones, para que cualquier persona pueda entender lo que está ocurriendo en su cuerpo y en su mente. Y, principalmente, sepa qué hacer para recuperar el control. Por eso, decidí reunir todo en este video, para ayudarte a entender cuál es la mejor estrategia, cómo elegir el camino correcto y qué etapa seguir en el tratamiento de la ansiedad, de forma práctica y fundamentada. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una invitación. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún contenido nuevo sobre salud emocional y bienestar. Y si lo que voy a explicar hoy tiene sentido para ti, comparte este video con alguien que también pueda beneficiarse de esta información. Mucha gente sufre en silencio por falta de conocimiento. Y tú puedes ayudar a cambiar eso. Ahora sí, vamos a entender el paso a paso para tratar la ansiedad. Quienes siguen el canal saben que me gusta dejar las ideas muy visuales, porque eso ayuda a comprender lo que está ocurriendo dentro de la mente. Entonces, preparé un esquema simple para que sigamos juntos. El primer paso, y tal vez el más importante de todos, es hacer un buen diagnóstico. Parece algo obvio, pero es justamente donde mucha gente se equivoca, incluso profesionales del área. Antes de cualquier tratamiento, es fundamental identificar si la persona realmente tiene un trastorno de ansiedad y, si lo tiene, cuál es el tipo específico. Hoy, la ciencia reconoce varios cuadros diferentes que se manifiestan de maneras distintas. Entre los más comunes están el trastorno de pánico, en el que la persona tiene crisis intensas de miedo y síntomas físicos muy fuertes. La agorafobia, que es el miedo a estar en lugares donde sería difícil escapar. El trastorno de ansiedad generalizada, caracterizado por preocupaciones constantes y excesivas. El trastorno obsesivo-compulsivo, en el que hay pensamientos repetitivos y comportamientos compulsivos. Y también las fobias sociales, cuando el miedo está relacionado con situaciones de interacción con otras personas. Observa cómo cada uno de estos cuadros tiene sus propias causas, síntomas y necesidades de tratamiento. Por eso, el diagnóstico correcto es el punto de partida de cualquier plan eficaz. Define lo que realmente está ocurriendo y evita que la persona intente estrategias que no tienen sentido para su caso. En los próximos pasos, te voy a mostrar cómo entender qué camino seguir y qué métodos tienen base científica para ayudar en el control de la ansiedad. Durante mucho tiempo, se creyó que algunos tipos de miedo y ansiedad estaban siempre ligados al trastorno de pánico. Pero hoy, la ciencia ya entiende que cada uno de estos cuadros tiene sus propias características y merece un diagnóstico separado. Por ejemplo, existe la agorafobia, que es el miedo intenso a estar en lugares donde sería difícil salir o recibir ayuda, y puede aparecer con o sin crisis de pánico. También tenemos el TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada. En este caso, la persona siente una preocupación constante, casi diaria, con diversos aspectos de la vida, como si la mente estuviera siempre esperando que algo malo vaya a suceder, incluso cuando todo está bajo control. Otro cuadro muy común es la ansiedad social, también llamada fobia social. Aquí,
El miedo está en las situaciones de interacción. Hablar en público, participar en reuniones, conocer gente nueva. La persona siente un temor intenso de ser juzgada, de equivocarse o de parecer nerviosa. Y eso, poco a poco, puede hacer que evite cada vez más el contacto social. Tenemos también el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que durante mucho tiempo fue clasificado dentro de los trastornos de ansiedad, pero hoy ya se considera una categoría aparte, con un funcionamiento propio. Se manifiesta a través de pensamientos repetitivos e intrusivos, llamados obsesiones, y comportamientos que la persona siente la necesidad de repetir, las compulsiones, para intentar aliviar la tensión. Existen también las fobias específicas, que son miedos dirigidos a situaciones u objetos muy definidos. Puede ser miedo a la altura, a volar, a entrar en un ascensor, a ciertos animales, a ver sangre o incluso a lugares cerrados. Aunque parezcan simples, estas fobias pueden generar un malestar tan grande que la persona cambia su rutina completamente para evitar lo que le asusta. Otro trastorno importante es el TEPT, el trastorno de estrés postraumático. Suele aparecer después de que alguien pasa por un evento muy intenso, algo que puso en riesgo su propia vida o la de otra persona, como un accidente, una violencia o una situación de gran amenaza. Incluso después de que el peligro haya pasado, la mente continúa reviviendo el trauma. Los recuerdos vuelven de forma involuntaria, el cuerpo reacciona con tensión y la persona siente como si estuviera reviviendo el momento. Además de la ansiedad, el TEPT puede causar insomnio, irritabilidad y dificultad de concentración, lo que impacta profundamente la calidad de vida. Existen también otros tipos de trastornos ansiosos menos comunes, pero estos son los principales y más frecuentes. Ahora que ya hablamos sobre los tipos de ansiedad, el segundo paso es descubrir cuál es la intensidad del cuadro. Saber el nombre del trastorno es importante, pero entender cuánto interfiere en la vida de la persona es lo que realmente guía el tratamiento. No siempre es fácil medir eso. En muchos casos, la gravedad es algo que el profesional aprende a identificar con el tiempo, observando a diferentes pacientes y percibiendo cómo un mismo diagnóstico puede manifestarse de formas muy distintas. Pero existen 3 parámetros principales que debemos usar y que ayudan bastante a evaluar cualquier caso de ansiedad. El primero es el impacto. En psiquiatría, el impacto es uno de los factores más relevantes para definir la gravedad de un trastorno. Analizamos cuánto la ansiedad está afectando la vida personal, el trabajo, las relaciones y la rutina. Hay personas que sienten síntomas intensos, pero aún logran cumplir sus tareas y responsabilidades. Otras, sin embargo, se ven paralizadas, incapaces de realizar actividades simples del día a día. El segundo punto es el grado de sufrimiento subjetivo, es decir, cuánto es dolorosa emocionalmente esa experiencia. Aunque desde fuera parezca que la persona está bien, por dentro puede estar enfrentando un enorme desgaste mental. La ansiedad constante consume energía, quita el foco, perjudica el sueño y puede hacer que la mente nunca tenga un momento de verdadero descanso. Y el tercer parámetro es la frecuencia y duración de los síntomas. Si los síntomas aparecen solo en momentos específicos de estrés y luego pasan, el cuadro puede considerarse leve. Pero si están presentes casi todos los días, a lo largo de meses, con intensidad creciente, ya es señal de que la ansiedad se ha vuelto más grave y necesita un tratamiento estructurado. Con estos 3 criterios, impacto, sufrimiento y frecuencia, el profesional logra tener una visión mucho más clara de la situación. A partir de ahí se define si el tratamiento se basará en cambios de comportamiento, en terapia, en medicamentos o en una combinación de estos enfoques. El segundo factor que necesitamos observar es el tiempo de duración de los síntomas. Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo la persona convive con la ansiedad? Cuando el cerebro permanece mucho tiempo en ese estado de alerta constante,
como si el cuerpo estuviera siempre preparado para reaccionar ante un peligro que nunca llega, comienza a adaptarse a esa realidad. Esa exposición prolongada a altos niveles de estrés altera la forma en que el cerebro se comunica internamente. Las conexiones entre las neuronas cambian, el equilibrio químico se modifica, y el organismo pasa a funcionar como si ese modo ansioso fuera el nuevo normal. Con el paso del tiempo, eso crea un ambiente que los especialistas llaman neuroinflamatorio, en el que hay un exceso de sustancias relacionadas con el estrés circulando por el cerebro. Por eso los cuadros de ansiedad que duran años tienden a ser más resistentes. El cuerpo y la mente se acostumbran a ese patrón y tardan más en revertir el proceso. Pero es importante dejar algo muy claro. Siempre es posible tratarlo. Incluso cuando la ansiedad ha estado presente durante mucho tiempo, el cerebro tiene una capacidad increíble de reorganizarse, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Eso significa que, con el tratamiento adecuado y estrategias consistentes, las conexiones cerebrales pueden fortalecerse nuevamente y el equilibrio puede restaurarse. La diferencia es que, en esos casos, el tratamiento puede requerir un poco más de paciencia, dedicación y seguimiento. Entonces, recapitulando. Hasta ahora, ya hemos hablado de dos factores esenciales para entender la gravedad de la ansiedad. El primero es el impacto, que muestra cuánto el cuadro interfiere en la vida. El segundo es el tiempo, que indica desde cuándo el cerebro está inmerso en ese ciclo de preocupación y tensión. Cuanto más largo sea el tiempo de duración, mayor tiende a ser la intensidad del cuadro y el cuidado necesario para el tratamiento. Para que te hagas una idea, en general, cuando los síntomas persisten por más de 6 meses, ya se considera un trastorno de ansiedad. Pero hay personas que conviven con esto durante años, o incluso décadas, sin buscar la ayuda adecuada. Estos son casos en los que la ansiedad se convierte en un estilo de funcionamiento mental, y es ahí donde el tratamiento necesita ser más estructurado y completo. El tercer factor que analizamos es el grado de resistencia al tratamiento. Esto significa evaluar cuánto la ansiedad responde, o no, a las estrategias que ya se han intentado. Por ejemplo, si la persona ya ha hecho terapia durante bastante tiempo, ha intentado prácticas de relajación, ha hecho actividad física regularmente, ha cambiado la alimentación, ha cuidado el sueño, y aún así sigue sintiendo los mismos síntomas. Eso es una señal de que el cuadro puede ser más resistente. Por otro lado, si la ansiedad es algo más reciente, con síntomas de intensidad moderada, y la persona aún no ha realizado ningún tipo de tratamiento, es probable que la recuperación ocurra más rápidamente, especialmente si existe compromiso y orientación adecuada. Estos tres parámetros, impacto, duración y resistencia, son fundamentales para entender el punto de partida de cada paciente. Ayudan al profesional a decidir cuál será el camino más adecuado. Si el tratamiento puede comenzar con cambios en el estilo de vida, si es necesario asociarlo con terapia o, en algunos casos, si hay indicación de medicación. Y es justamente ahí donde llegamos al tercer paso del proceso, que es definir el tratamiento. Después de comprender el diagnóstico e identificar la gravedad, leve, moderada o grave, llega el momento de trazar la mejor estrategia. Y es importante reforzar algo que genera mucha confusión. Los tratamientos no se excluyen, se complementan. Mucha gente cree que o se usa medicación, o se hace terapia, o se apuesta solo por técnicas naturales. Pero, en realidad, el tratamiento más eficaz es aquel que integra diferentes enfoques. El uso de medicación, cuando está indicado, tiene el papel de estabilizar el funcionamiento del cerebro, reducir los síntomas físicos y permitir que la persona tenga claridad y energía suficientes para aprovechar mejor los otros recursos, como la terapia, los cambios de hábitos y las prácticas de autocuidado. Es como si el medicamento preparara el terreno para que todo el resto del tratamiento funcione mejor.
La suma de esas estrategias es lo que realmente transforma el cuadro. Cuando el cuerpo y la mente comienzan a trabajar juntos, la recuperación se vuelve mucho más sólida y duradera. El tratamiento medicamentoso puede ser un gran aliado, pero es importante entender que ningún fármaco, por sí solo, resuelve el problema de la ansiedad. Es una herramienta que facilita el proceso de recuperación, pero el verdadero progreso proviene de la combinación entre la medicación, el acompañamiento terapéutico y los cambios en el estilo de vida. Es como cuando alguien decide ponerse en forma y empieza a ir al gimnasio. Imagina que esa persona decide tomar un suplemento de proteína para ayudar en el aumento de masa muscular. El suplemento puede ser excelente, puede dar ese impulso que el cuerpo necesita para aprovechar mejor el entrenamiento. Pero, si se queda en casa, sin hacer ejercicio, solo tomando el suplemento y esperando resultados, nada va a cambiar. Con la medicación para la ansiedad sucede lo mismo. El fármaco es como ese suplemento, prepara el terreno, ayuda al cerebro a tener un mejor equilibrio químico, disminuye el sufrimiento emocional y reduce los síntomas físicos. Pero quien hace el entrenamiento es la persona. Son los nuevos hábitos, la terapia, la respiración consciente, el movimiento del cuerpo y el descanso adecuado los que realmente construyen la mejora duradera. Por eso, el papel del medicamento es facilitar el proceso de aprendizaje emocional y neurobiológico. Ayuda al cerebro a salir del estado de alerta constante, ese modo de supervivencia, para que el tratamiento psicológico tenga espacio para funcionar. Pero ¿cómo decidir cuándo es el momento adecuado para usar medicación? La respuesta depende de la intensidad del cuadro. Cuando la ansiedad es muy fuerte, al punto de causar gran sufrimiento, perjudicar el sueño, el trabajo, las relaciones o incluso generar síntomas físicos intensos, el cerebro puede necesitar una ayuda extra para reorganizarse. En esos casos, el uso de medicamentos puede ser fundamental para estabilizar el funcionamiento neural y permitir que la persona comience el proceso de reeducación emocional de una forma más estable. Eso no significa que el tratamiento dependerá solo del fármaco. Al contrario, la idea es usar la medicación como apoyo temporal, mientras la persona desarrolla las habilidades necesarias para lidiar mejor con la ansiedad en el día a día. El enfoque es siempre restaurar el equilibrio natural del cuerpo y la mente. En términos generales, existen dos grandes grupos de medicamentos usados en los cuadros de ansiedad: los de efecto rápido, o de alivio inmediato, y los de uso continuo, o de mantenimiento. Los medicamentos de alivio son aquellos que ayudan a reducir los síntomas momentáneamente, como la tensión muscular, el corazón acelerado, o la sensación de miedo intenso. Aportan confort en situaciones agudas, pero no tratan la causa de la ansiedad. Funcionan solo como un recurso temporal, útil en momentos de crisis, pero que no debe utilizarse de forma prolongada. En cambio, los medicamentos de uso continuo tienen un papel diferente. Actúan en la base del problema, regulando los sistemas de neurotransmisores que están desajustados en el cerebro, especialmente la serotonina, la noradrenalina y el GABA, sustancias involucradas en el equilibrio del humor, la calma y la sensación de seguridad interna. Mientras los fármacos de alivio ayudan a apagar el incendio, los de uso continuo ayudan a reconstruir la estructura de la casa. Requieren más tiempo para comenzar a hacer efecto, generalmente algunas semanas, pero son los que realmente contribuyen a una recuperación estable y duradera. El punto esencial es comprender que ninguno de estos medicamentos debe utilizarse sin acompañamiento médico. Cada organismo reacciona de una manera, y solo un profesional puede evaluar las dosis, el tiempo de uso y la forma más segura de combinar el tratamiento con otras estrategias, como la terapia cognitivo-conductual, la actividad física, la alimentación equilibrada y las prácticas de relajación. Cuando la medicación está bien indicada y bien supervisada, no es una señal de debilidad, sino de cuidado.
Abre el camino para que la persona vuelva a tener control sobre su propia mente y pueda aprender nuevas formas de vivir con más equilibrio, seguridad y bienestar. Estos medicamentos de acción rápida funcionan como el analgésico de la psiquiatría. No tratan la causa de la ansiedad, pero ayudan a aliviar el sufrimiento en los momentos en que el malestar es intenso. Pueden ser útiles al inicio del tratamiento, cuando el cuerpo y la mente todavía están aprendiendo a desacelerar, pero deben utilizarse con precaución y siempre bajo orientación médica, porque su papel es solo temporal. Existen también otras sustancias que, en algunos casos, pueden indicarse para aliviar síntomas físicos, como el corazón acelerado o el temblor, pero no actúan en el origen emocional y cerebral de la ansiedad. Por eso, el foco principal del tratamiento a largo plazo suele ser otro: las medicaciones que ayudan al cerebro a reaprender cómo reaccionar al estrés. Piensa en la ansiedad como si fuera el sistema de alarma de una casa. La alarma existe para proteger, para avisar cuando hay un peligro real. Pero en algunas personas, ese sistema se desregula. Suena por cualquier motivo: una lluvia fuerte, un ruido, una pequeña preocupación. Y vivir con la alarma sonando todo el tiempo es agotador. Lo que hacen los medicamentos de uso continuo es enseñar nuevamente al cerebro a calibrar esa alarma. Ayudan al sistema nervioso a distinguir lo que realmente es peligroso de lo que es solo un pensamiento o una sensación momentánea. Con el tiempo, el cerebro vuelve a responder de forma más equilibrada. Los principales fármacos utilizados para esto son los antidepresivos, aunque el nombre pueda causar confusión. Mucha gente asocia el antidepresivo únicamente con la tristeza o la depresión, pero, en realidad, estas medicaciones actúan en la regulación de la ansiedad, el miedo y la preocupación. Equilibran sustancias como serotonina, noradrenalina y dopamina que controlan el estado de ánimo y la sensación de seguridad interna. Existen también otros medicamentos de acción prolongada, como estabilizadores del ánimo y ansiolíticos no sedantes, que, en algunos casos, se indican para complementar el tratamiento. Pero, en general, los antidepresivos siguen siendo la base más estudiada y eficaz para el tratamiento de la ansiedad a largo plazo. Ahora, es importante entender: no todos los casos necesitan medicación. Cuando la ansiedad es leve o moderada, muchas veces el tratamiento puede comenzar sin fármacos, con acompañamiento terapéutico y cambios en la rutina. En esos casos, suele observarse la evolución durante unos 3 o 4 meses, para ver si hay mejoría espontánea antes de considerar el uso de medicamentos. ¿Y cuáles son entonces los tratamientos más eficaces y científicamente comprobados para la ansiedad? En Internet, hay innumerables promesas y métodos nuevos que surgen todo el tiempo. Pero si observamos los enfoques con mayor cantidad de estudios y evidencia, hay uno que se destaca: la terapia cognitivo-conductual, conocida como TCC. La TCC es el tipo de psicoterapia más estudiado en el mundo para la ansiedad, y los resultados son impresionantes. Ayuda a la persona a entender los patrones de pensamiento que disparan la ansiedad y a sustituirlos por formas más realistas y equilibradas de interpretar las situaciones. Con el tiempo, el cerebro aprende nuevas respuestas y el cuerpo deja de reaccionar con tanta intensidad. Y lo más interesante es que la TCC, en muchos casos, tiene un efecto tan fuerte como el uso de medicación, incluso en cuadros más graves. La diferencia es que enseña habilidades duraderas, estrategias mentales y conductuales que permanecen incluso después de que el tratamiento termina. Por eso, la combinación ideal, especialmente cuando los síntomas son intensos, suele ser la unión entre terapia y medicación. Mientras el fármaco ayuda al cerebro a estabilizarse y disminuir la carga emocional, la terapia enseña cómo lidiar mejor con las situaciones que antes generaban miedo, tensión o preocupación. Esa integración es la que permite no solo aliviar los síntomas, sino realmente transformar la forma en que la persona vive y se relaciona con sus pensamientos y emociones.
La terapia cognitivo-conductual, o TCC, es un tipo específico de terapia que se ha convertido en una de las más eficaces para el tratamiento de la ansiedad. No tiene como foco principal quedarse reviviendo el pasado, repasando traumas de la infancia o analizando cada detalle de la historia personal. Eso forma parte de otros enfoques, como el psicoanálisis. La TCC es práctica, directa y orientada al presente. Ayuda a la persona a entender cómo sus pensamientos, emociones y comportamientos están interconectados y cómo ese ciclo puede mantener activa la ansiedad. De forma simple, la TCC trabaja con tres componentes principales, que podemos resumir como SPC. S de síntomas físicos, como corazón acelerado, falta de aire, tensión muscular. P de pensamientos, que son las preocupaciones e interpretaciones distorsionadas de la realidad. C de comportamientos, como evitar situaciones, huir de desafíos o posponer decisiones por miedo. El terapeuta enseña técnicas específicas para cada uno de estos aspectos, ayudando a la persona a interrumpir el ciclo de la ansiedad y recuperar el control de su propia vida. El foco está siempre en el aquí y ahora, con el objetivo de construir soluciones reales para el presente y el futuro. Es una terapia estructurada, con pasos bien definidos, y generalmente comienza a mostrar resultados en unas 12 semanas, aunque en algunos casos las mejorías pueden aparecer antes. La gran diferencia de la TCC es que enseña herramientas mentales que permanecen con la persona para siempre, permitiéndole manejar mejor nuevas situaciones estresantes a lo largo de la vida. Otro método que viene ganando cada vez más fuerza y del que hablo bastante aquí es el mindfulness, o atención plena. Es una técnica de entrenamiento mental que ayuda a reducir la ansiedad y prevenir recaídas. Incluso, desarrollamos una aplicación llamada Imagine, precisamente para facilitar esta práctica, junto con el Dr. Bruno, porque el mindfulness ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces tanto para el tratamiento como para la prevención de la ansiedad. La idea es simple: dedicar de 15 a 20 minutos al día para entrenar la mente a permanecer en el presente, sin dejarse llevar por pensamientos del pasado o preocupaciones por el futuro. Pero no es necesario comenzar con sesiones largas. Para quienes están empezando, lo ideal es practicar en pequeños bloques. Por ejemplo, audios cortos de 1 a 5 minutos, repetidos a lo largo del día, hasta completar el tiempo total. Eso ya produce excelentes resultados y mejora no solo la ansiedad, sino también la concentración, el enfoque y el bienestar emocional. Otro pilar fundamental es la actividad física, especialmente los ejercicios aeróbicos. En varios estudios, la práctica regular ha mostrado efectos tan poderosos como los medicamentos antidepresivos. Por ejemplo, una caminata ligera de 30 minutos, 3 veces por semana, durante 4 meses, puede generar una mejoría similar al uso de sertralina en muchos pacientes ansiosos. El secreto es empezar de forma sencilla. El mejor ejercicio es aquel que realmente puedes mantener en tu rutina. Cuanto más fácil, accesible y placentero sea, mayor será la probabilidad de que se convierta en un hábito. Y cuando el cuerpo se mueve, el cerebro libera neurotransmisores que naturalmente reducen la ansiedad y aumentan la sensación de calma y claridad mental. Además, existen otras opciones terapéuticas más modernas y tecnológicas, como la estimulación magnética transcraneal, o EMT. Es un procedimiento aún poco conocido, pero con resultados prometedores. Funciona así: una bobina magnética, similar a las utilizadas en aparatos de resonancia, se coloca sobre una región específica de la cabeza. Emite pulsos magnéticos suaves que estimulan áreas del cerebro responsables de la regulación emocional. En las personas con ansiedad, suele haber una hiperactivación del lado derecho de la corteza prefrontal, lo que mantiene el cerebro en un constante estado de alerta. La EMT ayuda a recalibrar esta actividad, haciendo que el sistema nervioso vuelva a un ritmo natural y equilibrado.
Los estudios muestran buenos resultados no solo para los trastornos de ansiedad, sino también para el TOC y el trastorno de estrés postraumático, TEPT. En resumen, existen varias formas eficaces de tratar la ansiedad, desde la terapia y el mindfulness hasta el ejercicio físico y técnicas más modernas como la estimulación magnética. Cada persona es única, y lo más importante es encontrar la combinación que mejor se adapte a su estilo de vida y a su momento. La estimulación magnética transcraneal, conocida como EMT, también ha demostrado ser extremadamente útil en casos de fobia social, fobia específica y trastorno de ansiedad generalizada, TAG. Es especialmente indicada para personas que no se adaptan bien a los medicamentos, ya sea porque presentan efectos secundarios o simplemente porque no se sienten cómodas con el uso prolongado de fármacos. Hoy, la EMT se considera uno de los enfoques más prometedores e investigados de la psiquiatría moderna, con resultados muy alentadores. Pero además de las terapias y los tratamientos clínicos, hay otro pilar esencial: la alimentación. Lo que comemos tiene una influencia directa sobre la mente y el equilibrio emocional. En el canal ya he grabado un video completo hablando sobre alimentos que ayudan a reducir la ansiedad. Y realmente vale la pena echarle un vistazo después. Pero quiero destacar aquí un punto que ha cobrado gran relevancia en los estudios más recientes: los probióticos. Las investigaciones muestran que el intestino y el cerebro están mucho más conectados de lo que se pensaba. La flora intestinal, también llamada microbiota, participa activamente en la producción de serotonina, el neurotransmisor del bienestar. Cuando esa flora está equilibrada, el cuerpo produce mejor la serotonina, y eso ayuda a mantener un estado de ánimo más estable y a reducir los síntomas ansiosos. Los probióticos, que se encuentran en suplementos y en alimentos fermentados como yogures naturales, kéfir y kombucha, ayudan precisamente a reforzar esa microbiota, creando un ambiente más saludable tanto en el intestino como en la mente. Claro, no son una solución aislada, pero sí un gran aliado dentro de un plan de tratamiento integral. Y vale siempre recordar: los cambios alimentarios deben hacerse con acompañamiento profesional para garantizar que estén ajustados a las necesidades de cada persona. Otro punto esencial son las técnicas de relajación, que siguen siendo objeto de muchos estudios serios. Mucha gente cree que el mindfulness, o atención plena, es solo una técnica de relajación, pero en realidad es mucho más que eso. Relajarse es solo un efecto secundario del proceso. El mindfulness es, ante todo, un entrenamiento de atención y presencia mental, que ayuda a sacar la mente del piloto automático y a traer el foco al momento presente. Y cuando se practica con regularidad, este entrenamiento genera una profunda sensación de claridad y equilibrio, lo que naturalmente reduce la ansiedad. Entre las prácticas de relajación más estudiadas se encuentran el yoga y el tai chi chuan. Son métodos milenarios que combinan movimientos suaves, respiración y concentración, promoviendo no solo la relajación física, sino también un reequilibrio mental. Diversos estudios ya han comprobado que estas prácticas disminuyen los niveles de estrés, mejoran el sueño y aumentan la sensación general de bienestar. Incluso quienes nunca las han practicado pueden comenzar con clases cortas o videos guiados y adaptar el ritmo a medida que se sientan más cómodos. La acupuntura, aunque también puede ser muy beneficiosa en casos de ansiedad, aún cuenta con un número menor de investigaciones en comparación con el yoga o el tai chi. Pero eso no significa que no funcione. Muchas personas reportan mejorías significativas cuando combinan la acupuntura con otras prácticas. Cada organismo responde de una manera, y lo importante es probar y observar qué trae resultados reales para cada caso. Entre las recomendaciones que suelo hacer a mis pacientes, hay 3 pilares que casi siempre están presentes: la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness y la actividad física.
Estas tres estrategias tienen un impacto directo y comprobado sobre la ansiedad y pueden transformar completamente la manera en que la persona maneja sus pensamientos y emociones. Para quienes no se adaptan bien a los medicamentos o presentan muchos efectos adversos, la estimulación magnética transcraneal es una alternativa muy válida que utilizo con frecuencia en el consultorio. Y también hay un tema que merece un video aparte: los fitoterápicos. Los fitoterápicos son sustancias de origen natural que, en algunos casos, muestran buenos resultados en el tratamiento de la ansiedad. Pero es importante tener precaución. Existen opciones bien estudiadas, con comprobación científica, y otras que aún carecen de investigaciones sólidas. Por eso, es esencial buscar orientación médica antes de usar cualquier producto, incluso si es natural. En el canal voy a preparar un contenido exclusivo explicando cuáles fitoterápicos tienen evidencias reales y cómo pueden integrarse de manera segura en un plan de tratamiento. Espero que este video te haya ayudado a comprender, de forma clara y práctica, cómo pensamos el tratamiento de la ansiedad dentro del consultorio. Mi objetivo aquí fue mostrar el razonamiento clínico detrás de las decisiones, explicando de manera sencilla lo que realmente ocurre en el proceso terapéutico, desde la elección de los enfoques hasta el momento adecuado para incluir o no el uso de medicación. Pero es fundamental recalcar: todo lo que compartí en este video tiene un carácter educativo e informativo. No es una orientación para que intentes tratar la ansiedad por tu cuenta. Cada persona es única, y solo un profesional especializado puede evaluar de forma segura cuál es la mejor estrategia en tu caso específico. Así que usa esta información como una guía para entender mejor tu proceso y principalmente para conversar con mayor claridad con tu médico o terapeuta. Y si ya estás aplicando algunas de estas estrategias, como actividad física, cambios en la alimentación, terapia o técnicas de relajación, y aún así sientes que los síntomas persisten después de algunos meses, no te desanimes. Este es el momento adecuado para buscar la opinión de un especialista. Muchas veces, pequeños ajustes en el tratamiento hacen toda la diferencia en la recuperación. Lo importante es recordar que la ansiedad tiene tratamiento, y con el acompañamiento adecuado es totalmente posible recuperar el equilibrio emocional y vivir con más ligereza. Si este contenido te resultó útil, deja tu me gusta, porque eso ayuda mucho al canal a llegar a más personas que también necesitan esta información. Y si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles o convive con la ansiedad, comparte este video. Puede ser exactamente el impulso que esa persona necesita para buscar ayuda. Aprovecha también para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te pierdes los próximos videos que traigo aquí sobre salud mental, equilibrio emocional y bienestar para una vida equilibrada.